El ciclo del creador: consumir, curar y crear. Quiero hablar de esta idea de que no puedes inventarlo todo de la nada. Como creadores, creador de cualquier tipo, tú que eres tal vez un artista, un emprendedor, una persona que utiliza su creatividad para conectar el mundo de las ideas con la realidad. Y eso es algo que no es obvio, no es sencillo, no es inmediato. Requiere de un proceso que, aunque seamos conscientes o no seamos conscientes de ese proceso, tenemos que saber qué está ocurriendo. Y muchas veces lo pensamos nada más como de que necesito inspiración o voy a utilizar una emoción para crear algo, o tengo una idea y quiero explorar esa idea, llevarla a sus últimas consecuencias. Igual hay algo interno que quiero transformar, o tal vez simplemente quiero construir algo que está en mi cabeza. El punto de todo esto es: ¿qué pasa cuando nos bloqueamos? Ahí es cuando de repente no sabemos qué hacer. La creatividad a veces es algo que sucede de la manera más orgánica posible, y cuando más necesitamos de la creatividad es cuando, al parecer, se esfuma. Estaba escuchando a uno de los más grandes músicos jóvenes mexicanos de nuestra actualidad, David Velasco, en el radio. El otro día prendí el radio y estaba hablando de David Velasco, que por cierto es el cantante de Porter, pero también tiene como solista unas verdaderas piezas que yo considero obras maestras de la música mexicana contemporánea. Tanto que moví mar y tierra para que David tocara en mi boda, y sucedió. Estaba diciendo que una vez tenía que hacer una canción por encargo, y es cuando menos acceso a la creatividad tenemos como artistas, cuando de pronto tenemos que ser creativos. Y eso creo que es el enemigo. El enemigo de la creatividad es cuando tienes que. Y por eso es muy importante entender este ciclo de consumir, curar, crear. Porque de repente nos queremos saltar el proceso y nos queremos pasar a crear solamente porque queremos completar un proyecto. Tal vez es un proyecto por encargo, tal vez quieres hacer feliz a un cliente y te quieres saltar el proceso. Y de repente te das cuenta que estás en un bloqueo creativo que en realidad no es un bloqueo creativo. En realidad lo que está pasando es que te estás saltando el proceso. Entonces, no hay que vivir, por un lado no hay que vivir atrapados en solo consumir, y por otro lado no podemos crear sin tener un motivo detrás de la creación, sin tener algún tipo de inspiración. Que cuando hablo de inspiración no quiere decir que viste algo y después lo quieres copiar, pero mucho de la inspiración viene de lo que consumimos. Entonces, el problema creo que es consumir sin intención. Este consumismo pasivo que ahora con el contenido de corta duración es muchísimo más fácil caer en este consumismo pasivo, sin intención, sin conciencia. Y tan es sin conciencia que literalmente no nos damos cuenta de que ya pasaron 1 o 2 horas y no hemos ni creado nada, ni consumido nada que sea verdaderamente significativo y sea importante y alimente ese fuego interno o tus referentes, que es lo que te impulsa o te da gasolina para crear. Entonces, este proceso de aprender a consumir de manera consciente naturalmente te lleva a que
empieces a seleccionar cuidadosamente lo que estás consumiendo y a que hagas listas o a que colecciones las cosas que te vas encontrando que son gemas, que son verdaderamente tan valiosas que no puedes simplemente dejarlo ir. Por ejemplo, los bookmarks en tu buscador de internet o una lista de reproducción en Spotify. Cuando empiezas a curar el contenido que para ti es valioso y para ti es importante. Yo, por ejemplo, tengo listas de películas en una aplicación que se llama Letterboxd, que es la mejor aplicación para cinéfilos que existe. Además es muy buena porque no tiene series. Tiene muy pocas series, solamente las series que son limitadas, que terminan realmente y que son muy cinematográficas. Me estoy desviando. Bueno, Letterboxd. Esa es una manera que yo tengo de curar el cine, que además de que soy selectivo con las películas que veo día con día, intento ver por lo menos una película un día sí o un día no. Hay etapas en donde veo una película al día, por meses. Hay etapas en donde, por ejemplo, últimamente casi no he visto. Pero a lo que quiero llegar es que entre más consumes algo, más selectivo te tienes que poner con lo que estás consumiendo. Y después tienes que empezar a crear listas, a curar con intención, con conciencia, de catalogar correctamente o de empezar a agrupar como en cajones en tu cerebro todos tus referentes creativos. Y eso es algo que muy pronto voy a hacer un video de cómo hacer esto con una herramienta que se llama Notion, que es una especie de segundo cerebro de referentes creativos, en donde vas coleccionando, vas curando con mucha intención todas esas cosas que te inspiran o que para ti son valiosas estéticamente o que tal vez tienen un valor emocional o que tal vez simplemente dices, esta es una idea que vale la pena, la voy a guardar para que si en algún proyecto futuro necesito empaparme de algo distinto, ahí esté en un cajón de ideas locas. Todas estas cosas son sistemas que como creativos a veces no pensamos y no implementamos. Y verdaderamente es un antes y un después en el proceso creativo, especialmente si eres una persona que tiene su carrera personal como creativo, como artista, pero que también utiliza su creatividad o su visión estratégica creativa para servir un cliente o servir un mercado o satisfacer una necesidad de alguna industria, por ejemplo. Entonces, una vez que entendemos que cuando no tenemos estos procesos es mucho más fácil caer en la fatiga creativa, es mucho más fácil caer en la mediocridad creativa, que es cuando verdaderamente te deja de importar si lo estás haciendo bien o no. Dices, con que se haga y ya. Y esto es muchas veces porque rechazamos la tendencia al perfeccionismo, que es una tendencia que todo creativo tiene. Rechazamos esa tendencia al perfeccionismo y es muy fácil caer en la mediocridad. La solución a esto es la excelencia, que es simplemente hacer lo mejor que puedes hacer, aunque no sea perfecto. Y esta es una solución a no decir, bueno, no soy perfecto, simplemente lo voy a hacer y ya. Y además, a veces caemos en la monotonía creativa, que es la repetición de lo que ya sabemos hacer sin explorar nuestros límites creativos, sin ir más allá, sin empaparnos de nuevas ideas, sin conectar cosas que aparentemente no se podían conectar, pero que si abrimos nuestro panorama, de repente conectar cosas que aparentemente no era muy obvio que las conectaras, puede ser la diferencia entre salir de un bloqueo creativo o salir de esta monotonía creativa que a veces simplemente nos estanca y que después de que nos estanca se vuelve a veces un motivo, perdón, definitivamente se vuelve un motivo para tarde o temprano abandonar el juego por completo. Y esto es algo que pasa
No se lo deseo a nadie. La única manera de fracasar como creativo es tirar la toalla y simplemente dejar de crear. Hay muchas maneras de navegar los retos de la creatividad en el mundo práctico. Entonces, para ahorrarnos tener que llegar a todo eso, no se nos olvide la intención y la conciencia detrás de consumir, curar y crear, entender este ciclo primero para todo lo que consumimos, todo lo que llega a nosotros, no solo que seamos muy cuidadosos con qué es lo que entra para que no entre basura, y es muy fácil hoy en día que entre basura, pero depende de nosotros, y luego curar con mucho criterio, empezar a guardar las gemitas que te vas encontrando y finalmente crear desde todo eso que habita tu mundo interno, ese mundo de tus referentes y tus imágenes. Cuando cierras los ojos y piensas en una idea, qué imágenes entran ahí, cuál es la estética o la textura de esas imágenes, o tal vez eres más musical, eres más de sonidos, o tal vez solo eres de ideas en texto y necesitas empezar a coleccionar ideas, coleccionar frases, coleccionar conceptos. Todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a cerrar todo esto. ¿Todo esto para qué? Para entender el flujo natural de la creatividad dentro de nosotros en el día a día de una manera práctica. Porque como decía, hay un libro de Austin Kleon que escribió Roba como un artista. Es un libro bastante popular. Dice, no se puede crear desde el vacío, ¿no? Si estás vacío no vas a tener de dónde agarrar para armar algo. Toda creación es una especie de remezcla, de remix. Y eso me hace pensar en algo que decía Carl Jung. Básicamente, algo así como que somos lo que podemos recordar de nosotros mismos. Si algo no lo puedes recordar, entonces lo viviste. Por ejemplo, si leíste un libro y después no te acuerdas de nada de lo que leíste, ¿realmente puedes decir que leíste ese libro? Entonces somos lo que recordamos, pero recordamos lo que absorbemos. Entonces, si somos lo que recordamos y solo recordamos lo que absorbemos y lo que absorbemos con conciencia, con intención, con plenitud de nuestra atención en el momento, eso es lo que verdaderamente hace una gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Hay que volvernos muy conscientes y muy selectivos con qué es lo que estamos experimentando. Al final, mucho de el mundo de la conciencia y la espiritualidad se resume en esto, que en realidad es una pregunta muy existencial, muy profunda. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué quieres experimentar? Y eso hasta cuando agarras el celular y tienes todas las opciones que están en tu celular, de todas las aplicaciones que puedes abrir, ¿qué quieres experimentar en el momento que tal vez sin pensarlo agarras tu celular y ya estás abriendo una red social? Y después de esa red social tomas otras decisiones que te llevan tal vez a consumir basura o a distraerte y simplemente perder tiempo. Y no es solo tiempo de cosas que podrías hacer, sino espacio interno, espacio mental que contribuye a las cosas que estás pensando sobre cómo estás aplicando tu creatividad en todo lo que tienes que hacer cada día. Todo esto para tratar de ejemplificar que el costo de la distracción es muy alto. Te lo quiero compartir. Creo que es algo que todos vivimos. Me atrevería a decir que no hay una sola persona que no se distraiga y que no pierda tiempo en cosas insignificantes. Pero entre más entendemos este proceso, más fácil se vuelve navegar y verdaderamente tomar la decisión de no distraernos cuando se presenta la oportunidad y enfocarnos en nuestra creatividad. Eso realmente, te lo juro, es lo más importante.